sonido que te envuelve desde Termas de Río Hondo. Transmite frecuencia modulada Rex 102.5. Tu frecuencia 102.5. Tu radio. A la hora y la información, hermanos, amigos, público en general, el reino de Dios informa. En los próximos minutos estaremos compartiendo con ustedes información del ámbito cristiano. Un nuevo desafío para el pueblo de Dios, el Evangelio viviente en el reino de Dios informa. Acompáñenos. Buenas noches, queridos radioescuchas. Damos gracias a Dios que nuevamente en este día podemos estar compartiendo nuestro programa El Reino de Dios Informa. Que lo que conseguiste no te alcanzó. Y saludamos a todos los radioescuchas que nos sintonizan en las zonas del campo, aquí en la zona urbana de las Termas de Río Hondo, los barrios aledaños, el departamento Río Hondo y hasta donde alcanzan a sintonizar la FM 102.5 satelital. Siempre sigue siendo Dios. Saludamos también a todos los posibles turistas que nos estén sintonizando. Queremos decirles gracias por haber escogido las Termas de Río Hondo para pasar un tiempo vacacional. Pero mi Jesús, el sol no lo... También saludamos a los amigos y hermanos comerciantes y aquellos que circulan en sus vehículos y están en la sintonía de este su programa, El Reino de Dios Informa. A Él es que mi alma le canta y le adora. Y digo con alegría. También saludamos a todos los hermanos y amigos de las distintas redes sociales por donde les llega el audio de El Reino de Dios Informa. Bueno, y se nos fue la hora. Nos ponemos a conversar con el director de la radio de las cosas de Dios. Y es una cosa que no podemos cortar nunca. Cuando queremos acordar, se nos pasaron, como en este caso, unos 15 minutos hasta que comenzamos el programa. Pero es tan apacible, tan hermoso hablar las cosas del Señor, que uno se llena el alma de uno, ¿no? Porque para nosotros, los hijos de Dios, no hay mejor conversación que podamos tener que hablar de las maravillas del Señor, del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Y también esto de que el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Jesucristo. Y ese mismo Espíritu Santo que estuvo sobre Jesucristo, también está en este tiempo sobre nosotros. Y debemos creerlo, porque hay muchas necesidades. Hay muchas personas necesitadas de el poder de Dios, para salvación, para sanidad, ¿no? Para restauración, para levantar al caído, para llevarle una palabra al afligido, en fin. Para toda esa tarea necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Y debemos creer que lo tenemos,
porque así dice la Biblia, ¿no? Así que hay que creer que Él está también cumpliendo las mismas funciones que cumplió en Jesucristo en nosotros, usándonos como instrumentos para la gloria y alabanza de su nombre. El que tengo yo. Y vamos a un primer encuentro musical y ya volvemos con ustedes. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lo ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Debió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendijo en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Muy bien, ya estamos nuevamente con ustedes y todo empezó en el huerto de Getsemaní, cuando los soldados y los ayudantes del sumo sacerdote vinieron a apresar a Jesús. Los discípulos
Todos corrieron y se fueron. Y allí comenzó el tormento. Las patadas, los golpes, las burlas. Y así, a la rastra, los llevaron hasta el patio de Aeneas, donde tuvo un juicio injusto. Y aún en medio de todos esos golpes que le estaban dando a Jesús, que él los sufría, como los podemos sufrir cualquiera de nosotros, porque él tenía un cuerpo humano, que también sentía el dolor. Sin embargo, lo miró a Pedro cuando el gallo cantó por tercera vez, y solamente con la mirada produjo un dolor tremendo en el corazón de Pedro, que había negado a su maestro. Él que tantas veces había salido a la palestra diciendo: te voy a seguir. Pero el Señor le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Después de ahí, de ese juicio injusto, lo llevaron a Pilato. Pilato no quería matarlo, porque Pilato no encontraba ninguna razón para matarlo. Dijo: lo castigo y lo dejo en libertad. Y ahí lo llevó al potro, donde le dieron 39 latigazos, como marcaba la ley. Dicen que en la punta del látigo había como unos garfios, que cada vez que tiraban para atrás el látigo hacia abajo, le abría surcos en sus espaldas. Y el Salmo dice: en sus espaldas araron los aradores. Y cada golpe de látigo, él pensaba en usted. Él pensaba en el cáncer que usted podía tener en la espalda. Él pensaba en la salvación de su alma, pero también pensaba en el cáncer que usted tiene en la espalda. Luego de estos golpes, que el amor por usted, no solamente el amor para que usted sea salvo, sino también el amor para que usted sea sano. Porque dice la palabra de Dios que por su llaga fuimos nosotros sanados. De manera que esto también conquistó por nosotros el Señor. Luego lo llevaron en presencia nuevamente allí y dijo: ¿a quién le doy en libertad? Y todos gritaron: Barrabás, Barrabás, Barrabás. ¿Y con este qué hago? Crucifícalo, crucifícalo. Y ahí estaba el desprecio por el Señor. Luego le cargaron la cruz. Yo solamente de pensarlo se me eriza la piel. En su espalda toda lastimada. Ahora le cargaban este pesado madero, que en un momento determinado un tal Simón de Siriné le ayudó a llevar. Pero no era esa la cruz de Cristo, el madero. La cruz era todo el desprecio de aquellas personas que tantos bienes el Señor le hizo, sin embargo ahora estaban ahí, pateándole, burlándose, escupiéndole. Y a mí la mente de Cristo me apasiona, porque Él, en medio de todo este sufrimiento, estaba pensando en mí. Tengo que llegar a la cruz para que Héctor sea salvo. Tengo que llegar a la cruz para que Héctor también pueda recibir la sanidad física que necesita, la sanidad psicológica, emocional. Tengo que llegar a la cruz. Y el Espíritu Santo lo sostenía. Y llegaron a la cruz y le clavaron los clavos en las manos
y lo levantaron en una posición incómoda. ¿Y sabe lo que estaba haciendo Jesús en medio de todo ese sufrimiento y ese dolor? Estaba pensando en María y estaba pensando en Juan. Madre, ahí tienes tu hijo. Hijo, ahí tienes tu madre. Muchos murieron en la cruz. Muchísimas personas murieron en la cruz. Pero murieron por su Dios orgullo. Murieron por sus pensamientos, por su filosofía, por sus luchas, por sus reivindicaciones. Pero Cristo no murió por eso. Cristo se entregó a sí mismo por usted y por mí y por todos aquellos que crean que Dios dio a Cristo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Señor. Para esto el Señor dio su vida. ¿Y cómo no nos vamos a entusiasmar cuando hablamos de Él? ¿Qué otra conversación más buena puede haber entre dos personas creyentes que el hablar del Señor? Y aún para cuando hablamos y predicamos a otras personas, no hay gozo más lindo y más hermoso que el hablar de Jesús. Porque estamos hablando de lo único que tiene solución para todos los problemas y conflictos de la humanidad. Y que aunque la mayoría de las personas no cree en Cristo para recibirlo como Salvador, sí creen en un Dios. Algunos dicen, sí, yo creo en Jesús, pero ¿sabe una cosa? Los demonios también creen y tiemblan. No basta con creer, hay que arrepentirse de nuestros pecados y hay que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y aceptar que Cristo murió para pagar el precio de nuestra redención. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro. Usted no podrá justificarse delante de Dios haciendo buenas obras. Usted no podrá comprarle la salvación a Dios. Su religión tampoco puede salvarlo. Solo Cristo sana. Solo Cristo salva. Solo Cristo rompe las cadenas. Y mira, aquí le voy a leer en el Salmo 139, en los primeros versículos. Dice la palabra de Dios: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y sigue diciendo el Salmo: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, allí, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, y lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y sigue diciendo el versículo 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque grandes, formidables y maravillosas son tus obras.
Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin que falte una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y estoy contigo. Mire qué hermoso el Salmo 139. ¿Y cómo no nos vamos a gozar nosotros también, ¿no? Como el escritor del Salmo, David, que también al mirar los cielos y las estrellas y mirar toda la obra de Dios, oiga, cuando vemos cómo se forma un bebé en el vientre de una madre, es algo impresionante, es tremendo. Y miles y miles y millones y millones y millones de personas nacen y todos somos distintos. Aunque parecidos sí, pero cada uno es una persona individual y distinta. Ya sea en lo físico, ya sea en el carácter. Somos parecidos, pero no somos exactamente iguales. Y cuando miramos ahora que tenemos internet y podemos mirar, investigar y ver lo que la ciencia está descubriendo, es todo para maravillarse. Dios es un ser maravilloso. Es digno de poder conocerlo. Es digno de poder convivir con Él. Es lindo de charlar con Él. Es lindo de tenerlo como compañero. ¿No querrá usted tener este Dios? ¿No querrá usted tener un encuentro con este Dios? Pues todo lo que tiene que hacer es muy sencillo. Tiene que reconocerse que usted está bajo el juicio de Dios, que Dios existe y que Él es justo, y que usted está bajo ese juicio de Dios por sus pecados. La gente no se hace pecadora, nacemos pecadores, porque venimos de Adán y Eva. De una planta de paraíso sale otro paraíso. Y nosotros, por la genealogía, que ahora es tan fácil de entender la genealogía, nosotros venimos con la genealogía del pecado de Adán y Eva. O sea que nacemos en pecado, nacemos pecadores. Por eso ya una criatura de chiquita ya es rebelde, desobediente, porque ya nacemos con eso. Hay gente que dice, yo no he hecho nada malo, ¿de que me voy a arrepentir? De sus pecados. De no creer en Dios, de creerse que su bondad lo va a justificar delante de Dios. Sin embargo, la Biblia dice en Isaías que nuestras justicias son para Dios como trapo de inmundicia. Así que aún lo bueno que nosotros podamos hacer está manchado por el pecado. La única forma de librarse del pecado, del poder del pecado que nos arrastra y nos lleva y nos aleja de Dios, es reconociéndonos pecadores y aceptando a Jesús, que Él pagó el precio por nuestra redención, y el Espíritu Santo entrará en tu vida. El Espíritu Santo te enseñará la Biblia, te enseñará a orar y te pondrá en un grupo de cristianos donde tú puedas, ¿no es cierto?, crecer, conocer más de la Biblia y un día hasta servir a Dios. Muy bien, vamos a ir a otro encuentro musical y ya volvemos con ustedes. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre.
muy especial, cambió mi corazón en nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Muy bien, ya estamos nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer, ya le digo dónde lo vamos a hacer. Aquí estamos. Lo vamos a hacer aquí. Hoy tengo todo mezclado. Muy bien. A ver. Está lento hoy la maquinita. Le cuesta. Bueno, aquí lo tengo ahora. Vamos a hacerlo en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27, que dice la palabra de Dios. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtenga. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre.
Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Qué hermosa la palabra de Dios, ¿no? Que siempre, a mí lo que me gustaba de Cristo, de Jesucristo, y me gusta porque la Biblia sigue estando vigente. Ahí, cuando uno lee lo que Jesucristo hacía, lo que hablaba, está siempre vigente, esto siempre está presente. Que Él tomaba de las cosas de la vida para enseñarle a la gente. Y aquí vemos que el apóstol Pablo ha aprendido eso de Jesús, de enseñar con las cosas que todos conocemos, que todos sabemos, que no son difíciles de darnos cuenta. Y aquí el apóstol Pablo presenta al ministro de Dios como alguien que debe disciplinarse. Porque también, como las personas, ¿no es cierto?, que juegan a la pelota, juegan al básquet, en fin, practican un deporte, todos se disciplinan para ganar esa carrera, para ganar ese campeonato de fútbol, ¿no? Y tienen que renunciar a muchas cosas para que físicamente estén en condiciones de poder alcanzar la meta. Porque sería en vano, claro, no todos ganan ni todos llegan al primer premio, pero con llegar al segundo o al tercero, o quizás al cuarto, yo creo que ya algo se ha hecho, ¿no? Está dentro de lo que puede estar calificado. No sé cómo será, ¿no? Yo no entiendo de fútbol, no sé cómo será que clasifican, si hay uno primero, otro segundo, tercero, no sé. No lo sé tampoco si los habrá en las carreras de auto, no lo sé porque no estoy informado de eso. Pero corren con una meta: llegar. Aunque salga tercero, pero su trabajo ha sido esforzarse para tratar de llegar a ser primero. Y para eso tienen que dejar de lado muchas cosas que quizás les gustaría tener, pero ellos tienen una meta. O aquel que estudia una carrera, su meta es llegar a ser abogado y va a luchar hasta llegar a la meta. Y para llegar a ser abogado va a tener que estudiar, va a tener que tomar tiempo, horas de día. Yo empecé una carrera de abogacía y por mis actividades no alcancé a terminar el primer año. Si Dios me lo permite, en algún momento puedo empezar de vuelta. Pero son muchas horas de estudios. Son 4 o 5 horas que hay que estudiar. Porque después no sabes con qué te van a preguntar. Y la universidad no es como el primario ni es como las del secundario. Ahí todo es más recto. Ahí estás obligado a estudiar o a estudiar, y si no, no pasás. Y así es esto también. El ministro de Dios es una persona, el hijo de Dios, el que sirve a Dios, el obrero, el que barre la iglesia. Todos servimos a Dios y tenemos que tener una disciplina, un orden, donde a veces, para poder servir a Dios lo mejor posible, hay que renunciar a cosas que nos gustaría tener. Esa es la ley de la vida y también es la ley de Dios. No se puede tener logros en la vida cristiana si no se tiene disciplina. Dios no es un Dios indisciplinado. Todo lo ha hecho sobre leyes, todo lo ha hecho de una forma organizada. Dios no es que ha tirado las cosas así y las cosas se formaron por sí así nomás. No. Dios impone también su disciplina para crear con perfección. Todo lo que Dios ha creado lo ha creado perfecto. El hombre, nosotros lo hemos arruinado, pero todo era perfecto. Y vuelvo siempre a lo mismo porque me apasiona cómo un bebé se forma en el vientre de una madre. Me apasiona. Lo veo y lo miro y lo miro y lo miro y no me canso nunca de mirarlo. Por eso Dios no es un ser indisciplinado. Entonces no podemos servir a Dios de cualquier manera. Tenemos que tener una disciplina, un orden.
Y esa disciplina y ese orden nos va a dar el crecimiento espiritual. Y dice el apóstol Pablo, no sea cosa que yo siendo heraldo para otro venga yo mismo a quedar descalificado. Y habla el apóstol Pablo de golpearse el cuerpo y dominarse a uno mismo. Dice, yo no voy en esta meta que me he propuesto de servir a Dios, ¿no? Golpeando al aire, tirando, no, sin ningún objetivo, como quien no sabe dónde golpear y se cansa en vano y no logra nada. Dice, pero golpeo mi cuerpo y lo domino, porque nuestro cuerpo, nuestra carne, tiene tendencia siempre a hacer lo malo. Y entonces hay que ponerla en sacrificio. Hay que sacrificar la carne. Entonces en eso nos tenemos que abocar a que esta carne esté bajo los pies del Espíritu Santo que está en nosotros y lo tenemos sometida a la carne. Entonces no tiramos puñetazos para cualquier parte, sino que tomamos una disciplina espiritual para tenerlo al cuerpo controlado, bajo nuestro dominio. Y eso creo que es lo mayor que uno tiene que hacer. Porque por ahí se empieza. Tenemos que ganarnos a nosotros mismos. Por ahí empieza, vencernos a nosotros mismos. Y el orgullo es algo que al hombre es algo que le cuesta tanto, nos cuesta tanto vencer al orgullo. Un hijo de Dios debe renunciar a sus derechos. El esposo debe renunciar a sus derechos para ser un buen esposo y no usar la autoridad que Dios le dio para tenerlos todos corriendo y a los golpes. Debe renunciar a su derecho. Hay días que quizás se tenga que hacer la comida a él. Hay días que quizás se tenga que lavar la ropa a él. Hay días que quizás él se tenga que cebar los mates. Hay días que quizás tenga que comer solo. Pero uno renuncia al derecho que uno tiene. Y así la esposa renuncia a sus derechos para poder servir mejor a su esposo en su matrimonio. Y los hijos, ¿qué hablar? Tienen que renunciar a sus derechos para ser buenos hijos. Porque cuando renunciamos a nuestros derechos, es Dios quien maneja los hilos de nuestra vida. Y no perdemos nada con renunciar a nuestros derechos, sino que es mucho lo que ganamos. Yo a veces miro, siempre para mí, tratar de ser un buen esposo es mi meta. Y a medida que van pasando los años, cada vez con mi esposa estamos más enamorados. Cada vez estamos más cerca, cada vez estamos más unidos. Y para conquistar todo eso y mucho más de lo que pretendo conquistar, tengo que renunciar a mis derechos. Y tengo que ser un marido que sirve. Y un marido que trata de darle los gustos a su esposa, porque lo merece. Y así pienso que mi esposa también a muchas cosas ha renunciado por vivir a mi lado. Y así, ¿no es cierto? Creo que esto es lo que tenemos que reflexionar acerca de esto. La Biblia, alguien dijo, y creo que fue Lutero, bien predica el que bien vive. ¿De qué me sirve yo predicar a la gente si yo en mi casa sería un desastre? ¿De qué me sirve?
Si es donde tengo que predicar el Evangelio, mejor que en cualquier lado es en mi casa. Es en mi hogar. Es mi familia que tiene que verme cambiado, transformado, diferente. Quizás no de golpe, pero a medida que pasan los años se tiene que ver ese cambio. Porque bien predica el que bien vive. Que Dios lo bendiga. Es toda una tarea. Es una tarea hermosa. Esta tarea que el Señor nos ha encomendado. De poder ser servidores en nuestro hogar. Y después al vecino. Y después hasta donde Dios nos quiera llevar. Que Dios te bendiga. Y a modo de consejo, yo le diría, si quieres ser feliz con sus seres queridos, renuncia a sus derechos. Y usted verá que será alguien feliz, porque será alguien que sirve en su hogar. Será alguien que ama en su hogar. Será alguien que tenga misericordia en su hogar. Porque si no lo tiene en su hogar, no le sirve para nada el cristianismo que usted vive. Primero Dios, después el hogar. Ese es el orden de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Si, como siempre decimos, si te fue útil, compartilo. La idea es que la semilla del reino de Dios Informa llegue a ser distribuida y sembrada de todas las maneras posibles. Bendiciones para todos.